Hablaremos de las indicaciones y objetivos para iniciar ventilación mecánica en un paciente. Hay que recordar que el ventilador no cura a nadie. Lo que lo cura es el tratamiento de la enfermedad que lo lleva a ventilarlo. El ventilador mecánico o la ventilación mecánica solo es una estrategia que consiste en asistir al paciente de forma mecánica cuando su propia mecánica ventilatoria no es suficiente para que ventile o cuando no pueda para alguna otra patología, patologías neurológicas, neuromusculares, etc. Y el ventilador no es curativo en sí mismo. Sin embargo, si bien no cura a nadie, sí es capaz de generarle bastante daño al paciente, lo que veremos posteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones? Podemos englobarlas en tres: insuficiencia respiratoria, protección de vía aérea, protección neurológica y algunas indicaciones misceláneas. El paciente deberá estar intubado hasta que se corrija la causa que lo llevó a intubarse. Antes de intubar a un paciente y conectarle a un ventilador mecánico, siempre nos gustaría saber cuál es su estado basal, qué tan funcional es nuestro paciente, qué pronóstico tiene su enfermedad en base a sus comorbilidades o al estado agudo que presenta. Y algo muy importante es respetar la voluntad del paciente o de sus familiares. Si tiene el paciente voluntad anticipada de que no quiere que se le haga más, bueno, se le da paliación, se le maneja el dolor, se le maneja la disnea y veríamos si requiere una ventilación mecánica paliativa o inclusive podemos darle otro manejo paliativo. Antes de intubar a un paciente debemos conocer bien el área en que lo vamos a manejar. Siempre debe tener por lo menos 2 tomas de oxígeno que regularmente son de color verde y 2 tomas de aire que regularmente son de color amarillo. Por si le estamos brindando un soporte de oxígeno al paciente, no gastar esa toma en conectar el ventilador, sino que podemos hacer las 2 conexiones separadas. Ponemos por una parte el paciente con el oxígeno y por otra parte el ventilador con la otra toma. Así cuando sea necesario cambiamos el paciente de la oxigenoterapia a la intubación con el ventilador mecánico sin dejar de darle soporte de oxígeno en ningún momento. Si al paciente nada más tenemos una toma y desconectamos esa toma para conectar el ventilador, el paciente puede quedar en hipoxemia por algunos segundos o minutos y puede llevar a malos resultados como arritmias, bradicardia o paro. Mucho cuidado con eso. Debemos conocer el equipo que vamos a utilizar en nuestra área y siempre tener listo un carro rojo por cualquier eventualidad que suceda durante la intubación de nuestro paciente y obviamente al tipo de paciente que vamos a manejar. Dentro del instrumental necesario es muy importante contar con varias cosas. De lo más importante es contar con laringoscopios funcionales y contar con cánulas orotraqueales de muchos tamaños. La mejor cánula para el paciente es la que tenga de mayor tamaño para sus condiciones. Un paciente masculino a lo mejor sería bueno intubarlo con una más o menos de 8.5 o 9. Una paciente obviamente del sexo femenino tal vez con 7.5 o 8 o inclusive más si es que no tenemos la posibilidad. Esto mejorará nuestras condiciones ventilatorias en los pacientes, disminuyendo la resistencia al paso del aire. Debemos conocer qué ventilador tenemos para manejar en nuestra unidad hospitalaria. Existen muchos tipos de ventiladores. Ventiladores de primera generación, los cuales era imposible generar mediciones en los pacientes. De segunda medición, que ya nos dan algún tipo de alarmas y nos dan parámetros a controlar de forma de perillas o de forma digital. Y ventiladores de tercera generación que ya traen gráficos en el ventilador mecánico. Con la mayoría se puede hacer muy buena protección pulmonar, pero hay que conocer desde dónde se prende hasta de dónde se mueven los parámetros ventilatorios de los pacientes. Estos son los ventiladores clásicos que son de traslado. Uno de ellos nada más tiene para modificar frecuencia respiratoria, volumen corriente y adaptar si es para niño o para adulto de acuerdo a estos colores. Si le ponemos una válvula de pipa al paciente puede ser suficiente protección pulmonar por bastante tiempo, por lo menos si no se cuenta con otro tipo de ventilador. Este otro ventilador de traslado tiene ya incluso gráficos del ventilador y tiene más modos ventilatorios. Y las máquinas de anestesia, mientras más modernas sean, ya traen ventiladores integrados con gráficos. Las máquinas, mientras más viejitas sean, no tenemos gráficos y tenemos menos parámetros a controlar y menos modos ventilatorios. Hay que conocer específicamente el equipo que nosotros manejamos en nuestra unidad del principio a fin. Y tendremos mejores resultados si iniciamos de forma temprana la intubación y la ventilación mecánica del paciente. Retraso a la intubación se asocia con peor pronóstico de los pacientes. Entonces, cuando tengamos alguna de las siguientes indicaciones de las que vamos a platicar, ese paciente tendrá que ser
intubado o darle un soporte ventilatorio avanzado de la forma más selectiva posible, o sea, de la forma más temprano y no intubarlo hasta que ya tengamos que correr con el paciente. Primero veremos la insuficiencia respiratoria. Tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la insuficiencia respiratoria hipoxémica, es decir, tener menos oxígeno en la sangre que lo que deberíamos. La presión arterial normal oscila entre 60 a 100 milímetros de mercurio. Cuando el paciente en una gasometría arterial tiene menos de 60 milímetros de mercurio y ya tenemos un aporte de oxígeno a la máxima capacidad que se puede, tal vez puntas nasales o progresamos a una mascarilla facial o una mascarilla facial con bolsa reservorio de oxígeno y el paciente no alcanza una presión arterial de oxígeno más de 60 milímetros de mercurio, ese paciente requiere un soporte ventilatorio agregado, que puede ser con ventilación mecánica no invasiva, con máscara de presión positiva, o puede ser intubación directamente, de acuerdo a las condiciones y diagnósticos del paciente. Una saturación menor de 90%, ya con todo el oxígeno suplementario que le podemos brindar a ese paciente, también es indicativo de un soporte ventilatorio avanzado, ya sea con mascarilla de ventilación no invasiva o intubar directamente al paciente. Y tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la insuficiencia respiratoria hipercárnica. En este momento al paciente se le empieza a incrementar el nivel de dióxido de carbono en la sangre y puede condicionarle acidosis respiratoria. Cuando el CO2 se incrementa más de 50 milímetros de mercurio y tiene repercusión en el pH del paciente de forma importante, diríamos un pH menos de 7.3, otra literatura dice menos de 7.32, otra literatura dice menos de 7.25. A fin de cuentas, cuando el CO2 ya empieza a descender el pH del paciente, ya es una indicación para tener un soporte ventilatorio agregado. La primera opción aquí es ventilación mecánica no invasiva. Si el paciente no mejora rápidamente, tendrá que ser intubado y conectado al ventilador mecánico. Recuerden que el CO2 normal a nivel del mar es de 35 a 45, pero a diferentes alturas sobre el nivel del mar, los niveles de CO2 van a cambiar. Va a ser cada vez menor mientras más altura sea en la que vive el paciente. Hay que tener en cuenta eso.